Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un placer poder estar con ustedes esta mañana, en esta última semana, la semana 10 de nuestros temas de literatura. Estamos trabajando la literatura peruana, estamos estudiando a una serie de escritores, representantes emblemáticos de nuestra literatura. Cuando nosotros vemos la línea de tiempo y nos damos cuenta de cuán importante es estudiar la literatura, nos damos cuenta de que es en los libros, es en los textos, es en la obra literaria en donde podemos encontrar el pensamiento de una época. En realidad, el pensamiento que fue construido poco a poco y que ha formado lo que hoy día se llama Perú. Y ya estamos en la época contemporánea del Perú en la literatura, ya estamos entrando al siglo XX, donde vamos a ver una serie de cambios en esta historia literaria, una serie de cambios que va a repercutir incluso hasta el día de hoy. Nos adentramos a una época que no hemos estado tan lejos, a una época en la cual recién inicia varios aspectos que ya vamos a estar mencionando en el contexto, pero desde ya te digo esta mañana que el tema va a ser muy interesante, así que yo te invito a ti y a todos aquellos que pueden conectarse en este curso de literatura en la semana 10 para todos ustedes. Pero queremos antes mencionar lo siguiente. Recalcamos nuevamente como peruanos los valores de la identidad nacional y el patriotismo. Dos valores que forman el eje del amor a nuestro país. No solamente por lo que significa la historia de la literatura, sino también por todo lo que hoy día presenta el país. La música, el baile, tal vez esos aspectos que ignoramos, como el turismo, como la arqueología, varios hombres de ciencia que son peruanos y están haciendo conocimiento científico también en el Perú. Entonces podemos darnos cuenta que hay muchas razones para poder mostrarnos con esa identidad nacional y patriotismo que solamente nosotros los peruanos. Así es que a todos aquellos que se contactan esta mañana conmigo, queremos decirles que somos peruanos, que amamos a nuestro país y que incentivamos estos valores porque son valores importantes para cada uno de nosotros. Y parte de esos valores de identidad, de patriotismo, es estudiar la literatura. Y como dije, la literatura peruana es una literatura rica porque a lo largo de la evolución literaria, desde la época incaica hasta la época republicana, el Perú ha ido forjando su propio destino literario a través de una autenticidad, a través de una originalidad y creatividad propio de los peruanos. Obviamente, toda literatura corresponde a un contexto histórico que va a afectar en cierta manera la vida, en este caso, de los peruanos de la época del siglo XX. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en la época contemporánea de la literatura peruana dentro del marco de la República. Una literatura muy defensiva, una literatura realmente arraigada, en donde quiso revolucionar y mostrarse como tal. Pero antes, queremos mostrar esta imagen. Yo espero que tú puedas analizar y leer la siguiente imagen. Qué interesante, ¿verdad? Esa imagen que podemos ver. ¿Qué puedes observar tú en esa imagen? Un dibujo, correcto, es un dibujo. Aunque pareciera al final que no sea un dibujo, pero tiene la forma de un dibujo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué forma de dibujo tiene? Ok, una mariposa, ¿no es cierto? Una mariposa, interesante la mariposa. Ahora, ¿cómo está dibujada la mariposa? Son letras, palabras, ¿no es cierto? Pareciera que aquel artífice de este dibujo ha tratado de descifrar un mensaje en forma de mariposa. ¿Puedes leer tú algunas palabras de lo que menciona ahí en el dibujo de la mariposa? Por ahí sí, por ahí no. A ver, vamos a leer alguna. Dice, amiga, esta es ahora mi forma. Esta es una mariposa. Podemos leer en la parte de las alas superiores del izquierdo y el del derecho, ¿no es cierto? Amiga, esta es ahora en mi forma. Esta es una mariposa. Como que forma el cuellito ahí de la mariposa. Por ejemplo, este tipo de mensaje muy importante, ¿no es cierto? Un mensaje de amistad, un mensaje de representación simbólica de lo que queremos ser, por ejemplo. Hay muchas personas se identifican con el león, con el zorro, algunos con el ave, otros como la paloma, otros como la mariposa. Pero interesante cómo podemos formar palabras y a la vez dibujarlas hasta formar algún tipo de animal, objeto o persona. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con la literatura que el día de hoy vamos a estudiar?
¿Cómo se llaman estas formas de dibujo? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas formas de dibujos con un mensaje en letras? ¿Tienes alguna idea? Se llaman caligramas, correcto, los caligramas. Estos caligramas que se inician con el movimiento literario que hoy día vamos a estudiar y que a lo largo de los años los escritores han visto una manera creativa para romper toda tradición literaria y así formar una literatura muy diferente. El día de hoy vamos a desarrollar lo que corresponde el vanguardismo literario. Ahora, vamos a ver el vanguardismo, pero vamos a verlo por épocas, vamos a verlo de acuerdo a los géneros literarios. El vanguardismo nace en una situación difícil para el mundo, no solamente para el Perú, sino para el mundo como hoy día vamos a verlo. Y hoy día vamos a ver el aspecto de la poesía especialmente, ¿ok? Vamos a ver el aspecto poético entre los años 1920 al año 1960. ¿Qué pasó en el Perú durante esos años con la poesía en esta corriente nueva llamada el vanguardismo? Ahora, vamos a ver por lo menos tres cosas importantes en la cual nos va a ayudar a entender el contexto histórico del vanguardismo aquí en el Perú. En primer lugar, ¿cómo era la situación política en ese tiempo? ¿Cómo era el asunto de Estado? Hay que recordar que en el año 1821, José San Martín ya logró la independencia, ¿no es cierto? A partir del año aproximadamente 1824, con el primer Congreso Constituyente que lo establece Simón Bolívar, hacia adelante, él deja el Perú para que el Perú sea gobernada por sus propios republicanos. Y a partir de ahí nace un desfile de presidentes que van a gobernar de acuerdo muchos a sus intereses personales, otros a los intereses del pueblo. Había incluso gobiernos en donde ejercía, por ejemplo, dos polos opuestos. Habían los militares que gobernaban en un tiempo y habían los civiles que gobernaban en un tiempo. Estamos ya en el año 1920. ¿Qué estaba pasando con el Perú republicano? ¿Qué estaba pasando en esa situación? En primer lugar, podemos decir que dentro de la situación política, el gobierno peruano se había vuelto un gobierno netamente aristocrático. Un gobierno en donde estaban dirigiendo los líderes, especialmente de la clase alta, que estaban siendo interesados por el poder más que ayudar al resto. Eso en la historia peruana se va a llamar la oligarquía peruana, o llamada también república aristocrática. Entonces, ese tipo de gobierno se estaba olvidando de la clase campesina. Los campesinos iban a ser aquellos que iban a estar sufriendo. Habían estado sufriendo perjuicios y muchas cosas con inferioridad de raza incluso. Entonces ya había una división política racial en ese tiempo de la república aristocrática, en el tiempo del siglo XX, a inicio del siglo XX en el Perú. Y es ahí en donde también afecta el aspecto laboral, afecta la marginación incluso de la mujer y sobre la explotación del trabajo. Esa es la razón por la cual que en ese tiempo se establecen las 8 horas de trabajo, un tiempo en donde el derecho establece para todo aquel que es trabajador. 8 horas de trabajo y a partir de ahí hasta ahora se respeta ese límite del tiempo para el trabajo. Hubo muchos sindicatos, hubo muchos reclamos, protestas, marchas, un caos tremendo. Es en esta situación que nace el partido del APRA y el Partido Socialista del Perú. El partido del APRA nace con Aya de la Torre y el Partido Socialista del Perú nace con un literato que lo vamos a ver semanas posteriores con José Carlos Mariátegui. Entonces, un poquito, esa es la situación en donde nos establece el aspecto político. En el aspecto social, hubo mucha imitación de Europa en la forma de vestir y modos de vida. Obviamente Europa siempre será el arquetipo, el modelo por la cual muchos países van a copiar su estilo de vida. Y el Perú no estaba ajeno a eso. El Perú había adoptado su forma de vestir, su forma de hablar, y muchas personas ya viajaban al extranjero. Y cuando eso pasaba, aquí en el Perú había una existente, marcada clase social. Y como habíamos dicho, la república aristocrática, la clase poderosa, y el campesinado, la clase trabajadora. No quiero decir pobre, digamos la clase trabajadora, porque el campesinado era eso, era la clase trabajadora, la clase en la cual amaba su tierra. La tierra era el centro importante para la subsistencia del campesino en la sierra peruana y parte del norte del país. Entonces, en ese tiempo, había esta lucha de clases.
Y más adelante vamos a ver, cuando estudiemos la narrativa de este tiempo, vamos a ver de que se escribe muchas cosas a favor del campesino para reivindicarlo dentro de la sociedad, para que la sociedad no se olvide de este sector importante del Perú, en donde José Carlos Mariátegui dijo que el campesino necesita ser reivindicado económicamente, educativamente, socialmente, porque en ellos está la construcción del país, porque en ellos está el origen, el génesis del país, como en los tiempos de los incas, por ejemplo. Entonces, vemos aquí una situación importante dentro del aspecto social. Dentro de la situación tecnológica, los cambios que en el mundo suscitaba, porque el Perú iba al ritmo de los cambios y del contexto histórico, especialmente de Europa. Y en Europa, obviamente, ya habían aparecido varias formas de tecnología y, digamos así, varias formas importantes que iban a facilitar la comunicación, especialmente en todo el mundo. El cine, por ejemplo, aparece como un distractor importante aquí en Perú. De igual forma, la radio se convierte en la fuente comunicativa a distancia imprescindible para todos. Y esto es importante saberlo porque a través de las telecomunicaciones ya pronto se iba a establecer el Internet en la década del 60 y del 70. Ahora, el Perú se adaptó a estos cambios de la época contemporánea y fue partícipe en muchos casos de estos asuntos. Ok, chicos, entonces estamos viendo un poco el contexto que nos permite a nosotros entender el panorama de la literatura aquí en nuestro país. Ahora, tomando en cuenta el contexto histórico, vamos a determinar y explicar qué es el vanguardismo, porque de eso se trata. Vamos a estudiar literatura de vanguardia, la literatura vanguardista. Podemos decir que esta literatura, dos cosas. Número uno, nace en Europa, definitivamente. Es una literatura netamente europea. Nace como un movimiento artístico en realidad. Nace relacionado y ligada a la pintura y al dibujo. Hubieron muchos aspectos y expresiones de vanguardia como el cubismo, el dadaísmo, el simbolismo, todos los aspectos del impresionismo, del surrealismo, del subjetivismo, del cubismo. Todas esas corrientes llamadas ismos que propugnaron varios aspectos importantes. Hay que aclarar también y entender y expandir un poco la explicación de que en los años 1900 hasta el año 1940-50 el mundo estaba viviendo un caos tremendo. La Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial que significó realmente un caos en Europa y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Dos guerras mundiales que iban a traer el desastre de la existencia humana, que iba a traer consecuencias nefastas para el mundo y que iba a influenciar y repercutir incluso aquí en América. Entonces, en este contexto nace el vanguardismo. Incluso la palabra vanguardia viene de dos palabras. Avant es un término francés, avant, que significa delante de, y garde, que es proteger, guardar. Y la palabra vanguardia toma entonces ese concepto, esa connotación, alguien que se protege, pero se va a proteger atacando, defendiéndose. Esa es la idea. Y se desarrolló a consecuencia de la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1917. ¿Ok? Ahora, el propósito del vanguardismo es reaccionar, ahí está la vanguardia, reaccionar contra todo arte del pasado. Ya no querían saber nada del siglo XIX y comenzaron a considerar la literatura del pasado como algo aburrido y tradicional, algo mecánico, rutinario. Entonces ellos proponen, los vanguardistas proponen una originalidad inventiva en la literatura, en el arte y en todos los aspectos de la vida. En realidad los vanguardistas iban a defender la existencia humana, porque el tema de la muerte a raíz de la Primera Guerra Mundial, el daño que estaba causando el hombre con estas guerras, iban a originar que las personas vanguardistas se iban a defender, pero con sus ideas, con su cultura, con su arte, con su literatura. Y en este punto vamos a recalcar, ¿cuáles son las características literarias del vanguardismo? En primer lugar, un rechazo de la tradición literaria. Esa es la primera característica. La poesía no se referían a temas tradicionales, sino que crean el suyo propio. Incluso la temática vanguardista iba a ser más una temática filosófica, racional, social, política, que se centre básicamente en los problemas del ser humano, en problemas existenciales del ser humano, en la reflexión profunda de la vida y la muerte. Entonces había un rechazo de los temas de la literatura pasada. La segunda característica,
renovación completa de la metáfora. La metáfora es considerada como una comparación artística. La metáfora va a abandonar la lógica y la razón y se va a convertir en una fuente importante para el poeta, una fuente importante de expresión del mundo, que a través de unas comparaciones importantes va a mirar cómo es la sociedad en realidad. La tercera característica, liberación de las reglas de la gramática. Los vanguardistas no respetaban el orden lógico de los elementos de la oración. En los poemas vamos a ver que aparecen palabras muy pero muy sueltas. Eso es lo que vamos a ver con los ejemplos posteriores. Uso del verso libre. Los vanguardistas abandonaron la rima. Esta es una característica importante de los vanguardistas. Usaron el verso libre como su principal estandarte en la poesía. Abandonaron el ritmo musical, la musicalidad de los versos. Abandonaron todo eso. Ellos preferían un ritmo más interior, más interno. Y obviamente abandonaron también la medida de los versos de los modernistas. Ya no había ese trabajo de a ver si hay versos en decasílabos, o si hay versos con 11 sílabas, con 12. Ya no había. Había el verso libre. El verso libre. Y quizás una de las características importantes también del vanguardismo lo tenemos en la transmisión de emociones. Ellos se interesaban en que el lector pueda emocionarse, pero emocionarse y asombrarse por lo que los vanguardistas escribían. Excluyeron el relato, no pretendían informar nada, y aparecieron las llamadas gigantáforas, ¿ok? Gigantáforas. ¿Qué es una gigantáfora? Es una composición visual sin sentido, pero aún en sin sentido tiene una lógica para los vanguardistas. Miren el ejemplo que está ahí. Laribamba, laribambamplanereya, laribambamositereya, leiramonbarilania. Interesante, ¿verdad? Un poco extraño esta gigantáfora. Laribamba, laribambamplanereya, laribambamositereya, leiramonbarilania. Sería bueno dejarles una actividad que se aprendan esto, ¿no es cierto? Sería bueno e interesante de que podamos cada uno quizás grabarse y poder hacer este juego de trabalenguas si es posible. Pero la idea es de que estas son las llamadas gigantáforas. No tiene sentido lo que he leído, pero para los vanguardistas tenía un arte al escribir esto, ¿ok? Y eso se iba a construir más adelante. Con la imagen inicial que vimos acerca de las caligrafías, el aspecto de los caligramas también se iban a originar con los vanguardistas posteriormente. Por ejemplo, uno de los representantes importantes de esos aspectos de la poesía de caligrama en el Perú fue Martín Adán. Martín Adán escribe algunos caligramas, como vimos el de la mariposa, un representante importante en el Perú. Carlos Oquendo de Amat, el personaje que vemos a continuación, también escribe caligramas y hace una poesía revolucionaria. Tenemos ahí a César Moro, importante provinciano. Me parece que César Moro es un representante importante de la literatura provinciana aquí en el país. Y al autor que vamos a estudiar la próxima semana, César Vallejo. César Vallejo también escribe gigantáforas, escribe varios aspectos del sufrimiento humano, hace una lírica exquisita acerca del dolor humano. Ok, vamos a retomar. Ok, ha habido un problema ahí. Pero habíamos dicho que César Vallejo es un representante importante del dolor humano, es un representante del sufrimiento humano. Vamos a ver a Vallejo con varias gigantáforas, como habíamos dicho, pero va a haber una lírica profunda, considerado el poeta del dolor de la literatura contemporánea en el país. Tenemos también a Pablo Neruda. Pablo Neruda es un representante del vanguardismo en Chile, ¿ok? Este autor desarrolla una literatura de amor, una literatura de un concepto visionario del mundo. También vamos a mencionarlo en las próximas semanas, a Pablo Neruda, ¿ok? Y a Vicente Huidobro, es un autor también chileno, también que escribe gigantáforas, hace una comparación artística de las poesías. Todos estos escritores plasmaron el verso libre, plasmaron el aspecto de transmitir emociones. Realmente
vamos a ver en la próxima semana a muchos autores importantes de la literatura vanguardista, porque ya estamos construyendo nuestra literatura netamente peruana. ¿Ok? Entonces, con esta explicación teórica, vamos a ir a la práctica. ¿Qué te parece? Vamos a desarrollar algunos aspectos importantes de nuestras actividades. ¿Tienes una sesión? Acompáñame entonces a poder trabajar juntos. Vamos a marcar la respuesta correcta. Representante chileno del vanguardismo latinoamericano. César Vallejo, Carlos Oquendo de Amat, Pablo Neruda o César Moro. ¿Qué hemos dicho lo último del representante chileno? Pablo Neruda, ¿no es cierto? Con sus poemas de amor, poema 20 y una canción desesperada. No es una característica del vanguardismo literario. Expresión del verso libre, transmisión de emociones, sujeción a la norma académica, rechazo de la tradición literaria. Bueno, la primera sí, habíamos hablado del verso librismo, el verso libre. Transmisión de emociones también. Vimos también el rechazo que ellos tenían de la tradición literaria. Entonces nos quedamos con sujeción a la norma. Para nada querían establecer sus normas. El concepto vanguardia tiene que ver ¿con qué palabras? Sinónimas. Defensa, reacción y protección. Motivación y voluntad. Desesperación y angustia. Tempestad e ímpetu. ¿Con qué palabra se relaciona la palabra vanguardista? Defensa, reacción y protección. Una literatura arraigada a defenderse y a proclamar la libertad del ser humano y la existencia del ser. Una atracción poética importante en la transmisión de emociones fue el cuadernillo y apuntes vanguardistas, la poesía rítmica, las gigantáforas, los sonetos y la silva poética. Lo estábamos mencionando, ¿no es cierto? Es una atracción poética, es algo muy novedoso. En ese tiempo las personas leían y no entendían absolutamente nada, a menos que el escritor le explicara. Las gigantáforas para transmitir emociones. Vamos a escribir la letra correspondiente a las características vanguardistas. Uso del verso libre, ¿con qué se relaciona? Con el abandono de la rima. Ellos para nada querían que sus versos rimen. Rechazo de la tradición académica, ¿con qué concepto se desarrolla? Con la poesía creativa, original. Liberación de la gramaticalidad. No respetaban el orden lógico de las oraciones. Muy bien. Transmisión de emociones. Nos quedamos entonces con que excluyeron el relato, no querían informar nada y plasmaron las gigantáforas. Vamos a responder a tres o cuatro preguntas en relación al vanguardismo en el Perú. ¿Qué aspectos tecnológicos suscitó en el Perú? ¿Qué llegaron al Perú? ¿Que facilitaron la comunicación literaria incluso? La aparición de la radio y el cine. Muy bien. ¿Qué representantes peruanos podemos mencionar? Puedes ahí escribir en tu sesión, en tu material, en tu cuaderno. Carlos Oquendo de Amat, uno, muy bien. Martín Adán, César Moro, César Vallejo. Representantes del vanguardismo en el Perú. ¿Qué significa la palabra verso libre? Versolibrismo también se llama. Ok, abandono de la rima, abandono del ritmo musical y de la medida de los versos. No querían estudiar para nada, sino querían escribir tal y como ellos entendían y la gente podía entenderlo también. Y por último, ¿cuál es el propósito fundamental de los vanguardistas? ¿Por qué es que nace el vanguardismo en el Perú? Y en realidad en todo el mundo. Como una reacción ante todo el arte pasado, muy bien, al cual consideraron aburrido y tradicional. De esa forma, nace el vanguardismo, para una reacción contra todo arte del pasado. Muy bien, chicos, de esta manera hemos visto una corriente más. Estamos en la época ya contemporánea, en la historia republicana del Perú, y en las próximas semanas vamos a estudiar a varios representantes del vanguardismo peruano dentro de la poética. ¿Ok? De los años 1920 a los años 1960. Un concepto importante que tiene que ver con la poesía, un concepto importante que tiene que ver con cómo transmitían sus pensamientos e ideas. Te vamos a dejar una actividad importante, ¿ok? Vas a dibujar, ¿qué te parece? Vas a escribir un caligrama.
¿ok? Vas a redactar un caligrama con un mensaje hermoso de la amistad según los modelos iniciales que te hemos dado acerca de la poesía de los años 1920 y 1960, el vanguardismo en el Perú.